Hola familia y bienvenidos a Necesitas Saberlo. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hacía algunas semanas ya que no compartía ningún vídeo. Disculpad. Pero como siempre digo, el tiempo no da para más y además del trabajo habitual con los estudios de vuestros mapas numéricos, estoy trabajando en un nuevo proyecto, en un nuevo servicio muy ilusionante que espero os pueda ofrecer en breve con la inestimable ayuda de mi equipo y que, por cierto, tiene que ver mucho con el tema del que hablaremos hoy, con geometría sagrada y cómo conectar con las frecuencias y resonancias adecuadas, aquellas que nos ayudan a que las cosas vayan bien, a que las cosas mejoren, que es en definitiva lo que todos queremos. Bueno, tras el ejercicio del portal, hoy hablaremos de la figura conocida como la flor de la vida, que completa al vídeo que compartí antes del vídeo del portal, el de la semilla de la vida. ¿De acuerdo? De la semilla llega la flor, de la que hablamos hoy. Vamos a hablar de su significado más profundo, representando las formas sagradas, eternas, ciertas e inmutables del espacio y el tiempo que definen nuestra realidad física. La flor de la vida es una figura, creo que bastante conocida por el público en general. Yo creo que es la que más se ha extendido popularmente. Podemos entender, de hecho, la flor de la vida como una plantilla sagrada, una estructura geométrica de la que se forman otras, como los sólidos platónicos, por ejemplo, tan importantes dentro de la geometría sagrada como los iniciados en este tema sabéis de sobras. Antes de pasar a la información, digamos, más fácilmente digerible, más fácilmente comprensible, permitidme que os introduzca su significado y composición matemático-geométrica. Está formada por 19 círculos completos, como veis en la imagen. Esto no es casual. Nada es casual en geometría sagrada. Todo tiene un porqué. El 19 habla de inicio y fin. El 1 es la unidad en mayúsculas, el origen de todo, el inicio de todo. Y el 9 habla del final de ese camino que se inició en el 1. De la vibración espiritual y elevada antes de pasar a los números maestros resonantes, 11, 22 y 33. ¿De acuerdo? Sumando esos 19 círculos, obtenemos de nuevo el 1, porque 1 más 9 es igual a 10 y el 10 es igual a 1. Y eso habla de que tras realizarse un camino de aprendizaje, de continuo crecimiento, de continuo perfeccionamiento espiritual, cada uno de nosotros tiene que ir transitando por los diferentes números, que en realidad hablan de un estado conciencial diferente, ¿de acuerdo? Hasta llegar al 9, que como digo es el número de la espiritualidad y la trascendencia. Los números nos indican ese camino y nos dicen que iniciamos en el 1, pero dormido, y volveremos a la unidad, a la fuente, al 1 en mayúsculas, que lo engloba todo, de lo que todo surgió. El eterno retorno. La mente perfecta y consciente, a la que muchos llamamos o llaman Dios, esa inteligencia creadora y matemática basada en equilibrio, en proporción, en números, en geometría, en vibración coherente, en definitiva, nos insta a crecer, a transitar por el mundo físico y dentro de un cuerpo físico, pero siempre siendo seres espirituales, que estamos experimentando en realidades físicas y que algunos pueden o podemos considerar cárceles físicas limitantes, con el objetivo de crecer conciencialmente y ganarnos la libertad, romper con esas ataduras físicas, accediendo a ese mundo donde todo es energía, donde todo es conciencia plena, a esos otros planos más elevados y perfectos que este que conocemos, que es el plano inferior, el físico, al que siempre se le ha conocido como infierno, inferior. Esto lo hemos desarrollado en otros vídeos, pero es bueno ir uniendo las piezas del puzzle. Esta flor de la vida habla, por tanto, de perfección, de condensación de vida, desde el inicio hasta el final, que nos regresa al inicio, pero con un nivel muy superior, como en otra pantalla,
en otra frecuencia de vibración más elevada, si queremos llamarlo así. Pensad que esta figura está formada por 36 arcos, que sumados de nuevo nos dan ese fantástico, maravilloso número 9, el número de la espiritualidad y la trascendencia. Y observad esa secuencia de manera detenida. ¿Por qué? Porque 36 arcos, o sea, 3, 6, nos da ese 9 como resultado. Estos números, 3, 6 y 9, eran los números que, por ejemplo, tenían obsesionado a Tesla. Los números bisagra que conectan la realidad física y la no física, lo visible y lo invisible. Por eso es tan importante que este año 2019, año resultante 3, hagamos bien los portales, estos que vamos compartiendo, el 3 del 3, el 6 del 6 y el que vendrá del 9 del 9, que como digo resuenan con este año 3. Sé que es un poco complicado y denso hablar así de geometría sagrada, de esta manera tan teórica, con los números, etc. Pero simplemente intento dar unas pinceladas, unos apuntes del porqué de su valor numérico vibracional y el porqué de su poder en relación a la geometría y a la numerología sagrada. Porque además la flor de la vida es quizás, como decía antes, la más conocida de todas las figuras de la geometría sagrada. Y es la que podemos encontrar en infinidad de lugares, en infinidad de países, de religiones, de cultos espirituales, etc., a lo largo de la historia de la humanidad. Y eso nos tiene que llamar la atención. Estos símbolos, estas figuras y formas geométricas, que algunos piensan que son solo dibujitos, eran venerados mucho antes de la existencia de las religiones como tal. Eran conocimiento sagrado, que luego las religiones y cultos espirituales más recientes adoptaron a sus esquemas teosóficos y en algunos casos ocultaron para poder introducir sus propias normas y leyes, mucho menos universales, basadas muchas veces en el miedo, en la obediencia y en el acatamiento de la voluntad de Dios, pero sin saber realmente cuál es esa voluntad. O la voluntad de Dios es que suframos, que no accedamos a conocimiento, que no podamos crecer y evolucionar, que no seamos felices. Ese Dios sería entonces un Dios malvado, que no nos quiere bien, no un Dios de amor, que nos ve como apartes de sí mismo, como a sus hijos amados. Reflexionad sobre esto, por favor. Pero volviendo a la flor de la vida, es complicado, casi imposible saber a ciencia cierta cuál es el origen real de esta figura y dónde se encontró por primera vez. Muchos apuntan a la antigua Mesopotamia y también al antiguo Egipto, que fueron lugares muy conectados entre sí, muy hermanados, sobre todo en lo que tiene que ver con el conocimiento prohibido y en el poder de lo inexplicable, de lo invisible, en ese poder que se oculta. De hecho, muchas historias relacionan la flor de la vida con el antiguo dios egipcio Tot, o con dioses bajados de las estrellas en la civilización sumeria, que trajeron conocimiento al hombre. Es complicado de saber, insisto, pero desde luego es bueno hacerse preguntas. Pero lo que sí que sabemos con total certeza es que el paganismo precristiano, la espiritualidad oriental, la egipcia, la mesopotámica, la hebrea, por supuesto, a través de la cábala, etcétera, etcétera, ya veneraban y utilizaban la flor de la vida en sus complejas cosmologías de conocimiento y poder sagrados, de comprensión y sobre todo utilización de las fuerzas invisibles. Como os decía, se han encontrado flores de la vida repartidas por prácticamente todo el mundo. Algunos de los lugares donde ha aparecido la flor de la vida y que se han conocido más por el gran público son el antiguo imperio chino, en los palacios de la ciudad prohibida de China, en Pekín, donde residían, por cierto, los emperadores, como podéis observar también en esta foto. Ojo al simbolismo, un feroz león custodiando a la flor de la vida, custodiando su enorme poder, lanzando el mensaje de que quien quiera conseguir conocer sus secretos y dominarlos tendrá que luchar, tendrá que batallar, porque no será fácil acceder al gran poder que esconde la flor de la vida. Este conocimiento solo era reservado para iniciados, para personas que debían pasar unas pruebas muy exigentes de todo tipo. Muchos incluso perdían la vida en estos procesos de iniciación, en estas pruebas de selección, donde se escogía a los elegidos, a aquellas personas que podían utilizar
de manera correcta el gran poder de las fuerzas sagradas que esconde la flor de la vida. Fuerzas que bien utilizadas eran constructivas, pero mal utilizadas podían ser muy destructivas. El poder tiene esa dualidad bien definida. Todo lo que es poderoso, en positivo, puede serlo en negativo. Depende de quién lo utilice y de qué manera lo haga. Esto tenedlo siempre en cuenta. Os pongo un ejemplo que creo que es muy ilustrativo. Siempre que confecciono uno de vuestros mapas numéricos, os digo que tengáis muy presente, que reviséis y que no enviéis ningún dato equivocado. Tan solo un número erróneo puede alterar las secuencias resultantes por completo. Y de hecho en ocasiones ha sucedido. Y hace muy poco me pasó esto. Con lo cual las secuencias resultantes que yo envié a la persona que consultaba estaban equivocadas, produciendo efectos no deseados en la persona que me solicitó el mapa. Al revisar estos datos y ver que se había equivocado en la fecha, creo recordar del nacimiento de su madre, las secuencias fueron otras y todo cambió. Entonces sí obtuvo las mejoras que ella necesitaba, que esta persona necesitaba. Un solo número sí es importante y puede alterar todo el resultado. Imaginad lo rigurosos, lo concienzudos, lo exigentes que eran los maestros pertenecientes a las diferentes escuelas de conocimiento a la hora de transmitir ese conocimiento, ese saber, para que no cayera en manos equivocadas. Lo mismo ocurría y ocurre con otras escuelas de poder oculto, o con los conocimientos de los maestros tibetanos, que no suelen aceptar como alumnos a casi nadie, desde luego a muy pocos occidentales, solo a las poquísimas personas que según su criterio tienen el alma limpia, el corazón valiente y la mente abierta. Por eso siempre os digo, y os prevengo al realizar ejercicios como el que acabamos de hacer de los portales, cuidado con qué fuerzas os mueven, cuidado con qué pedís, qué solicitáis y cuáles son vuestras motivaciones. Porque quien utiliza el poder para dañar, para destruir, para el mal, verá que ese mismo poder oscuro al que está llamando, que está despertando, lo acabará engullendo y destruyendo. Existe el poder de luz y el poder oscuro, y nosotros solo debemos utilizar la luz, el poder del bien, para no despertar a según qué fuerzas que esperan justo ser despertadas, ser activadas por personas que no están capacitadas para comprender cómo actúan y lidiar con sus consecuencias. Quizás alguno pueda pensar que todo esto no son más que supersticiones y conjeturas, pero todo es energía, y esa energía se puede activar y utilizar de muchas maneras y con muchos fines, incluso a distancia. El entrelazamiento cuántico de partículas nos da una pista de cómo todo esto está conectado en una inmensa telaraña de energía, de frecuencia y vibración. Por supuesto, todo lo que comparto con vosotros, con vosotras, son ejercicios de luz, ejercicios para mejorar vuestras vidas. Pero es bueno saber cómo funcionan las cosas. Porque además estas cosas casi nadie nos las explica nunca y como siempre digo, conocimiento es poder, insisto. Volviendo a la flor de la vida, otro lugar donde la podemos encontrar es en el Antiguo Egipto, como decíamos antes, en el templo de Osiris, en Abidos. Pero no lo encontramos inscrito o grabado de manera tradicional o pintada en un muro, no. Aquí la cosa se complica mucho, porque lo encontramos grabado en el interior de una piedra, como hecho por tecnología láser, en una losa de granito rosa de más de 100 toneladas. Por cierto, ese granito tampoco se sabe cómo llegó hasta ahí. Pero como decía aquí, lo más llamativo es que esa flor de la vida aparece en esta losa, en esta gran piedra, con una tecnología que en teoría no tenían hace 6.000 años. Imaginemos que cogemos un pepino, por ejemplo, y cada vez que cortamos una rodaja, aparece el mismo dibujo a medida que el pepino se va haciendo más y más pequeño. Es decir, el dibujo no estaba impreso en su parte exterior, sino en la profundidad del pepino. ¿Se entiende, verdad? Pues algo así es lo que ocurre con esta losa de granito rosa. ¿Cómo lo hicieron? ¿Para qué lo hicieron? ¿Cuál era el mensaje que dejaron ahí, la flor de la vida? Desde luego usaron una tecnología fuera de su tiempo y además se molestaron mucho en lanzar un mensaje, que esa flor de la vida es especial, que alberga un gran poder. Hoy no hablaremos aquí de Egipto, ni de los muchos misterios que rodean a la Gran Pirámide o a la Esfinge, o a la relación que tenían sus construcciones imposibles con las estrellas y constelaciones, pero desde luego la historia en Egipto no es como nos han contado.
Cualquiera que haya dedicado un tiempo a estudiar simplemente la Gran Pirámide ve que aquello es mucho más que una colosal construcción arquitectónica. Muchísimo más. Por no hablar de los dibujos jeroglíficos que encontramos en este templo que os decía, en Abidos, donde vemos cómo se representaban aviones, helicópteros, naves, que desde luego no existían, al menos oficialmente, según nos dice la historia, la que conocemos, hace 6.000 años. Egipto es un lugar lleno de secretos, de conocimiento prohibido y de poder escondido. De un poder que está muy por encima de lo que la mayoría entendería como comprensible o lógico. Seguro que a muchos os suena el Kybalión y Hermes Trismegisto, ¿verdad? Bueno, son tantos y tantos temas que provienen de Egipto o que están relacionados con Egipto que sería un canal solo hablar de Egipto. En fin, otro lugar donde también encontramos la flor de la vida es en la antigua Mesopotamia, la antigua Babilonia. Otro de esos lugares cargados de historia mística, espiritual y religiosa, que es la cuna de la humanidad moderna, donde según libros sagrados como la Biblia ocurrieron tantísimas cosas. Solo tened en cuenta que esa parte del mundo, comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, como digo, aparece como cuna del conocimiento matemático, que es muy importante. Los magos, o maestros caldeos, fueron los precursores de mucho del conocimiento sagrado y hermético pagano, que dio luego lugar a las religiones judeocristianas. De ellos bebía el gnosticismo, por ejemplo, del que hemos hablado en este canal, pero también el zoroastrismo y muchas otras. En fin, como veis, la flor de la vida siempre fue un símbolo de poder, relacionado con la capacidad para transformar, para crear y para proteger también, para traer a este mundo físico parte del poder que se esconde en el mundo metafísico, donde esas fuerzas invisibles reinan, nos rigen y nos gobiernan. También en el judaísmo, por supuesto, y en la cábala. El árbol de la vida, por ejemplo, la piedra angular de la espiritualidad judía, bebe de la geometría sagrada y la flor de la vida, como demuestra el que también apareciera la flor de la vida en las antiguas sinagogas de Israel. Como digo, se encuentra en muchas otras partes del mundo, en Japón, en Italia, en Turquía, en el arte fenicio, en Chipre, en Rumanía, en Jordania, en México y en España. En la mezquita de Córdoba, por ejemplo, es bien apreciable. Quien haya tenido la oportunidad de visitarla habrá podido ver que allí es un elemento recurrente. En el próximo vídeo hablaremos de cómo utilizar en forma de sencillo ejercicio la flor de la vida y su poder. Como sabéis los que ya habéis recibido vuestros estudios numéricos, la flor de la vida tiene varias utilidades, pero una de ellas es la de protección. Protección contra malas energías, malas vibraciones, malas situaciones, mala suerte, llamadlo como queráis. En ese próximo vídeo os diré cómo utilizar la flor de la vida en vuestras casas, en vuestros negocios, en vuestros lugares de trabajo, para que esas malas energías no os toquen, ni a vosotros ni a los vuestros, y estéis protegidos ante ellas, ante envidias, ante rencores, ante personas negativas, situaciones conflictivas y ante las energías de bajo astral, que aunque la mayoría no ven, actúan sobre nosotros. La buena o mala suerte no es más que la capacidad para vibrar en resonancia con energías negativas o positivas. Entendiendo esto ya se entiende casi todo. Como siempre, aquí os dejo el mail necesitasunosaberlo@gmail.com para que podáis escribir y solicitar el estudio de vuestro mapa numérico. ¿De acuerdo? En ese mail se os informará de las diferentes modalidades existentes, precios, información requerida para realizar vuestro trabajo, etc. Actualmente la lista de espera es de algunos meses, pero vamos bajándola poco a poco gracias a que el equipo de trabajo crece y eso siempre hace que todo se agilice. En fin amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo, donde además de ese ejercicio os daré los detalles del nuevo servicio que con, insisto, mucha ilusión estamos arrancando y que espero fructifique y os guste y sobre todo os ayude para que todo mejore y mejore. Sed felices.